Bueno, lo primero que vamos a ver en formulación y evaluación de proyecto es el capítulo 5 de aspectos tributarios. En este capítulo lo primero que hay que saber es que existen dos tipos de efectos tributarios, el efecto negativo y el efecto positivo. El efecto negativo es expresado en un mayor costo, es decir, que se paga impuestos. En el caso del efecto positivo es un beneficio impositivo que actúa como escudo fiscal, es decir, que se ahorra en impuestos. Estos efectos positivo y negativo deben incluirse en las siguientes situaciones: en la utilidad o pérdida de venta por un activo, en el aumento o disminución de los costos por endeudamiento o variación del ingreso. No. La venta de un activo es el efecto tributario indirecto, en donde si se vende con utilidades, se paga un impuesto proporcional a las utilidades, es decir, tiene un efecto negativo ya que se paga en impuestos. Si se vende con pérdidas, el ahorro impositivo es proporcional a las pérdidas, es decir, que se obtiene un efecto positivo y en cuyo caso se ahorra en impuestos, ¿no? Tiene un escudo fiscal. Si la venta no tiene ni utilidades ni pérdidas, el efecto tributario es nulo, es decir, que es de cero. En el caso de la compra de un activo que tiene un efecto tributario indirecto, tiene un efecto tributario en el periodo siguiente y no en el momento que se adquiere. La compra de un activo en el momento que se efectúa no cambia la riqueza de la empresa, pero la depreciación de los años siguientes se puede cargar como un gasto contable al estado de pérdidas y ganancias de la empresa, bajando las utilidades y reduciendo el impuesto. En caso de excepción, con los activos no depreciables como lo son el terreno. En el caso de la variación de los costos, cualquier suba o baja de los costos provocará una suba o baja de las utilidades, reduciendo o aumentando el impuesto. Y por último, en el caso del endeudamiento, el efecto tributario por lo general o básicamente siempre es positivo, donde el costo financiero de una deuda corresponde al pago de intereses. Entonces, los intereses son un gasto financiero similar al comportamiento de los costos de alquiler de un activo, ¿no? Y están efectos de impuestos. En cambio, las amortizaciones corresponden a una devolución del préstamo y no están efectos de impuestos. Ahora bien, cuando vemos en el práctico de aspectos tributarios, vemos que nos da el flujo de caja de una empresa, donde tenemos los ingresos, egresos, las depreciaciones, las utilidades antes de impuesto, el impuesto, la utilidad neta, la depreciación y el flujo de caja, ¿no? Como vemos, los ingresos van en positivo, los egresos y la depreciación en negativo, donde se obtiene lo que sería la utilidad neta, la utilidad antes de impuesto, ¿no? Donde luego se va a calcular el impuesto, que en este caso es del 15%, puede variar, donde la utilidad neta termina siendo los 100.000 menos el impuesto, que es de 15.000, nos da 85.000. A esa depreciación se tiene que sumar de vuelta la depreciación, ya que no es una salida real de dinero, ¿no? Y nuestro flujo de caja termina siendo de 135.000 pesos, ¿no? En el primer ejercicio, el primer punto, dice que determine el efecto neto del flujo de caja frente a un aumento de 20.000 pesos.
en los costos de insumo, suponiendo que no es posible traspasar ese incremento en los precios, ¿no? Entonces nos está diciendo que el ingreso va a ser el mismo, de 360.000, pero los egresos van a aumentar en 20.000, lo cual sería de 230.000 pesos los egresos. A eso se le vuelve a restar lo que sería la depreciación, ¿no? Para generar un efecto positivo, digamos, y ahorrarse en impuesto, ¿no? Y nos da una utilidad antes de impuestos de 80.000 pesos, ¿no? A eso yo le tengo que multiplicar el 15% del impuesto, que en este caso es de 12.000 pesos. Entonces hago los 80.000 menos los 12.000, el 12%, el 15% de impuesto que nos cobran, ¿no? Termino teniendo una utilidad neta de 68.000 pesos, ¿no? Luego le vuelvo a sumar la depreciación, que es de 50.000, y nos da un flujo de caja de 118.000 pesos. Bueno, en el segundo punto, en el punto B, dice, con los datos del flujo de caja actual del punto 1, o sea, este que está acá arriba, determine cómo cambiaría el flujo del año siguiente si se toma un endeudamiento bancario de 100.000 pesos a 8% de tasa de interés anual para incrementar el nivel de inventarios. Esto nosotros tenemos que tener en cuenta nada más los egresos financieros. ¿A qué nos referimos con ingreso financiero? Es al interés del préstamo, donde, como dijimos acá, es un gasto financiero similar al comportamiento de los alquileres de cualquier activo y que está en efectos de impuestos, ¿no? Entonces, volvamos. A nuestra situación inicial, lo único que hay que agregarle es el egreso financiero de 8.000 pesos, que es el 8% de 100.000 pesos, que es el préstamo que tomamos, ¿no? Donde ahí cambia de vuelta nuestra utilidad antes de impuesto, se calcula sobre esa utilidad el impuesto que es del 15%, que da 13.800, ¿no? Que es un impuesto que pagamos, entonces tiene un efecto negativo sobre las utilidades antes de impuesto, ¿no? Y nos queda una utilidad neta de 78.200, que luego le sumamos nuevamente la depreciación. Y nos queda un flujo de caja de 128.200. En el punto número 3, o el punto C, dice que determine el impacto sobre el flujo de caja de una empresa que evalúa realizar un outsourcing que le permitirá liberar un activo posible en vender en 12.000 pesos, cuyo valor libro es de 16.000 pesos. Entonces tenemos que nuestro valor de venta en el mercado es de 12.000 pesos, ¿no? Y nuestro valor libro, que nuestro valor libro es el resultado de nuestro precio de adquisición menos la depreciación acumulada, ¿no? Nos da un monto de 16.000 pesos. Entonces tenemos el valor de venta menos el valor libro, que nos da una utilidad bruta de menos 4.000 pesos. En este caso yo tuve pérdidas contables. Entonces el impuesto actúa como un impuesto, un efecto tributario positivo, ¿no? De 600 pesos. O sea,
me ahorro en pagar impuestos, ¿no? Entonces nuestra utilidad neta pasa a ser de 3.400 pesos. A eso le vuelvo a sumar nuestro valor libro, que no representa salida de cajas real, ¿no? Y nos da un monto de 12.600 pesos. Entonces, en nuestro punto número D, nos pregunta cuál sería el efecto sobre el flujo de caja del proyecto si el mismo activo tuviese un valor libro de 10.000 pesos. Entonces, nuestro punto D dice que nuestro valor libro, en vez de ser 16.000 pesos, pasa a ser de 10.000 pesos. Entonces, nosotros pasamos a tener utilidades sobre la venta del activo, lo cual nos hace que tengamos un impacto impositivo negativo, es decir, pagamos impuestos. En este caso, pagamos 300 pesos, que es el 15% de nuestra utilidad bruta. A eso, la resta entre 2.000 y menos los 300, se genera una utilidad una utilidad neta de 1.700, ¿no? Luego le tenemos que volver a sumar el valor libro, que es de 10.000, ¿no? Y nos da un flujo de caja neto de 11.700. Bueno. En el punto número E nos dice que la compra de 60.000 pesos en un equipo para ampliar la capacidad productiva de la empresa posibilitaría aumentar los ingresos en 22.000 y los egresos anuales en 12.000 pesos. Si se puede depreciar linealmente en 5 años, ¿cómo afectaría los flujos de cajas del siguiente año? Trabajar sobre el cuadro del punto número 1, que sería este cuadro en realidad. Bueno, a ver. Acá está. En este caso, para que lo chica. En este caso, nosotros en la situación inicial tenemos la situación base, que es la que estaba arriba de todo. Entonces, nuestra situación con proyecto nos dice que aumenta en 22.000 nuestros ingresos bajan en 12.000, al igual que nuestra depreciación, aumentan en 12.000, ¿no? Y nuestra utilidad antes de impuesto baja en 2.000 pesos, debido a la resta de los 382.000 menos los 222.000 menos los 62.000. ¿Cómo se obtiene cómo se llega a esos 62.000 de la depreciación? Bueno, nosotros teníamos un activo de 60.000 y nuestra depreciación acumulada anual sería de 12.000, ya que sería los 60.000 dividido los 5 años. Entonces, la depreciación que nosotros teníamos en nuestra situación base, le sumamos la depreciación del nuevo activo, que es de 12.000 pesos. Entonces, ahí nos da que la utilidad cesante de impuestos pasa a ser en 98.000 pesos. Entonces, nuestro impuesto pasa a ser de 14.700, que es el 15% de 98.000. No, la utilidad bruta pasa a ser de 83.300 y luego se le vuelve a sumar nuestra depreciación, ya que no refleja una salida real de dinero.
¿no? Y nuestro flujo neto pasa de 135.000 a 145.300. O sea, tuvo un aumento de 10.300 pesos con el proyecto. Bueno, en el punto F, que es el último del efecto tributario, determine el efecto tributario anual y total de un proyecto en una empresa que funcionando, que si no hace el proyecto, calcula que las utilidades antes de impuestos es de 4.000 anuales para cada uno de los próximos 5 años. El proyecto dice que genera pérdidas contables en los primeros 3 años de 1.600 y 200 en los primeros 3 años, y utilidades en los siguientes, que son de 1.500 en el cuarto año y 2.400 en el siguiente año, respectivamente. Dice, supongamos que la tasa del impuesto de utilidades es del 15%. Entonces nosotros tenemos en este caso dos proyectos. Uno normal, que es la empresa sin hacer el proyecto, y otro que es la empresa con proyecto, o sea, realizando el proyecto de inversión. Dice que la empresa sin proyecto genera utilidades de 4.000, ¿no? Para cada uno de los 5 años. Y el impuesto es del 15%. Esto es sencillo. Sería 4.000 por el 15% que se paga de impuesto por tener utilidades, ¿no? Entonces, la utilidad de la empresa con proyecto pasa de 4.000 a 3.000. Esto es porque en el primer año nos decía que tiene pérdidas contables de 1.000 pesos en comparación de la empresa sin proyecto. Entonces se hace 4.000 menos 1.000, queda 3.000 de utilidades. Y se paga un impuesto del 15%, que en este caso es de 450. En el año 2, el proyecto dice que tiene una pérdida contable de 600 pesos. Entonces pasa de 4.000 a 3.400 y se paga impuestos sobre ese 3.400 del 15%, que sería de 510 pesos. ¿No? Y en el tercer año dice que tiene una pérdida contable de 200 pesos, ¿no? Y pasa a ser de 4.000 a 3.800, ¿no? Y se pasa a pagar también un 15% sobre ese 3.800, que sería 570. En el año 4 y 5 ya tenemos utilidades sobre la inversión, que era de 1.500 en el primer año, en el cuarto año. Entonces pasamos a tener de 4.000 unidades, 4.000 pesos utilidades, a tener 5.500, y pagamos un mayor impuesto al tener mayor utilidad, que en este caso sería de 825 pesos. Entonces, en el quinto año tenemos una utilidad de 2.400. Entonces pasamos de 4.000 a 6.400, ¿no? Y al tener un mayor ingreso, o sea, una mayor utilidad, pagamos más en impuesto, que en este caso pasaríamos a pagar 960 pesos. En la sumatoria total, o sea, en el total de ambos
en la empresa sin proyecto y la empresa con proyecto, tenemos que hay una diferencia de 1785 de reducción en impuestos. O sea, con proyecto vamos a pagar menos impuestos, ¿no? Lo cual nos genera una utilidad neta mayor en 1785 pesos. Nada, y acá les dejo abajo digamos un segundo ejercicio donde tiene, o sea, es exactamente los mismos enunciados que el de arriba, pero con la diferencia que cambian los números, para que ustedes los hagan y los practiquen.